Poco a poco nuestro planeta se va apagando por culpa del mal manejo de sus recursos naturales. Por eso en Colombia hoy se habla de deforestación, una de las actividades que más daño le hace a nuestra nación y al resto del mundo. Las cifras son alarmantes. Miren, durante el año 2021, 41.600 hectáreas de terreno perdieron su riqueza arborícola. José. Daniela, con estas cifras ya podemos empezar a confirmar que estamos al borde de una catástrofe medioambiental, la cual, por supuesto, arrastrará tanto a los colombianos como al resto de los habitantes del planeta hacia una crítica situación de supervivencia. De esto se habla en Colombia y también se habla de asesinatos de líderes ambientales que han perdido su vida por defender el patrimonio de nuestra biodiversidad. Bienvenidos a este programa. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y precisamente para hablar sobre deforestación en Colombia están con nosotros Manuel Guzmán Génesi. Él es profesor de la Universidad Nacional, autor de una serie de libros sobre cambio climático, también ha sido consultor de varios gobiernos y de distintas organizaciones no gubernamentales. Doctor Guzmán, muchas gracias y bienvenido a ¿Qué se habla? Gracias a ustedes por invitarme. Igualmente está con nosotros Rodrigo Botero, director de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible. Así que comencemos con nuestras preguntas y voy a empezar con el doctor Rodrigo Botero. ¿Cree usted realmente que la deforestación, doctor, es un buen negocio? Buenas noches, Daniela. Desafortunadamente sí es un buen negocio para muchas personas que hoy en día agencian este proceso, digámoslo, de diversas fuentes y también diversos productos o portafolio sobre las inversiones que están desarrollando. Hoy en día, agarrar literalmente y robarse las tierras baldías de la nación es un gran negocio, no solo nacional sino internacional, y por eso ocurre la deforestación en Colombia con esta magnitud. Segundo, si tú además de no pagar por las tierras, puedes tener inmensas cantidades de ganado que tienen también diferentes fuentes de financiación y las pones allí, rápidamente estás haciendo un proceso, digámoslo, de valorización. Y tercero, si tienes también el músculo económico para desarrollar, por ejemplo, carreteras que generen conectividad en esas áreas, rápidamente también haces un proceso de plusvalía porque incorporas estas tierras en el mercado agropecuario informal, que es el que domina desafortunadamente Colombia. Entonces, hoy por hoy, ese es un grandísimo negocio, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Rodrigo, perdóneme, yo le pregunto porque usted habla de algo que parece ser muy sencillo, y es el robo de las tierras baldías. Es decir, en Colombia, ¿es fácil robarse una tierra así de sencillo? ¿Dónde están las autoridades? Desafortunadamente sí, y desafortunadamente esa es la razón por la cual la concentración de la deforestación en la región amazónica colombiana es la más alta del continente, solo comparable con algunos pequeños puntos en el Brasil. Pero digámoslo que en concentración y la magnitud de esas áreas de alta concentración es la más alta. Y eso ocurre básicamente por un problema, digámoslo, de falta de control territorial del Estado colombiano. Eso no es nuevo, también hay que decirlo, eso es un problema que se arrastra de hace muchas décadas, y por esa razón es que en los últimos 5 años específicamente, del 2017 al 2021, o del 2016 al 2021, se ha dado con esa curva tan pronunciada el proceso de acaparamiento y deforestación en Colombia. Entonces, hoy por hoy, y lo voy a decir, no hay un doliente territorial que responda por las tierras baldías de la nación. En este caso, la Agencia Nacional de Tierras no tiene la capacidad ni operativa, ni jurídica, ni económica para desarrollar ese proceso. De hecho, ni siquiera sabemos cuáles son las tierras baldías. Eso puede ser, digamos, un indicador de el por qué estamos tan mal. Es que ni siquiera tenemos ese inventario de tierras baldías y por eso los procesos son tan complejos para el Estado colombiano y tan fáciles para quienes lo hacen. Claro, doctor Manuel, bueno, partiendo, digamos, de lo que nos dice sobre que una de las principales causas es ese acaparamiento de las tierras baldías, ¿qué otras causas hay? ¿Cuáles son las principales razones para que se dé la deforestación? La estupidez humana. Me encanta. Y la estupidez humana es un problema cultural.
O sea, uno no puede calificar de otra manera el hecho de acabar con la vida. El hecho de acabar con la vida en un país a donde la vida silvestre, a donde la biodiversidad es un patrimonio. Es un patrimonio que hoy la humanidad debe valorar de manera especial debido a que estamos en una crisis climática como no ha habido otra en toda la historia humana. Esta crisis climática que hoy estamos viviendo amenaza la vida, amenaza todas las formas de vida, empezando por la nuestra. Miles de seres humanos mueren cada día como consecuencia de la crisis climática. Hace apenas 2 semanas murieron cientos de personas en Kentucky por un tornado que se considera un fenómeno meteorológico inusual que causa muertes, como causan muertes las sequías, las inundaciones, las olas de calor, etc. Usted habla de algo muy importante y ya vamos a seguir con unas cifras que nos demuestran esta situación caótica que vive el planeta. Nuestra compañera hizo un recorrido por el Magdalena y muchas veces al no estar tan cerca de pronto al mar, nos hablan de las ballenas, etcétera. Nosotros que vivimos en el centro de Colombia, pues no tenemos esa sensibilidad de entender que lo que estamos haciendo aquí o de lo que pasa por allá, como el efecto mariposa, en cualquier parte del mundo, en el Polo Norte, nos afecta directamente a nosotros. ¿Qué hacer para que realmente ese cambio cultural, que sobre todo también las organizaciones mundiales, los gobiernos, le comuniquen mejor a sus ciudadanos de lo que usted hace o de lo que pasa en otra parte, tiene que ver con usted? Ese es un papel principalmente de la educación y también de los medios de comunicación. Nosotros necesitamos enterar a la ciudadanía de la índole del problema. Y cuando nosotros vemos esto que está pasando ahora, las consecuencias del problema, las fotografías que estamos viendo aquí, la deforestación infame sobre la naturaleza y los efectos ya mencionados, uno tiene que preguntarse por qué pasó esto. Y la sociedad tiene que saber por qué pasó esto. No basta con detenerse en los diagnósticos, no basta en actuar sobre los diagnósticos como han hecho los grandes acuerdos internacionales del clima. El diagnóstico es el calentamiento, el diagnóstico es las toneladas de carbono depositadas en la atmósfera. Todos son temas cuantitativos. Esos son los síntomas. Pero lo cualitativo no se aborda y el contexto tampoco. No, me refiero más que diagnóstico a los síntomas del problema. Esos son los síntomas de la fiebre. Hay que ir a las causas de por qué hay fiebre en el organismo multisistémico que es el planeta y del cual nosotros formamos parte. De alguna manera es muy difícil pedirle a la gente que tome conciencia cuando usted mismo lo decía ahorita en los medios de comunicación y todo lo que vemos es que las personas que tienen los mayores recursos, estos multimillonarios, los utilizan para fines, digamos, vamos a ir a buscar agua en Marte, vamos a ir a buscar recursos fuera de la Tierra, cuando esa plata se podría invertir en recuperar esos terrenos, en este caso en la deforestación, en darle un poco más de vida al planeta. Pero antes de que continuemos con nuestros invitados, yo quiero que ustedes tomen nota sobre estas cifras que les voy a dar, que son bastante alarmantes. En el primer semestre de 2021 se deforestaron en el país, en Colombia, 42.600 hectáreas de bosque. Eso representa una reducción del 34% con respecto al año anterior de nuestros bosques, José. Mire, televidentes y Daniela y ustedes también, nuestros invitados, actualmente existen en el mundo, ojo, 24 lugares altamente amenazados por la deforestación, entre los que figuran 2 regiones colombianas, increíble, la Amazonía y las selvas del departamento del Chocó. De alguna manera, pues se hacen unos esfuerzos para poder contrarrestar esta situación, como por ejemplo la operación Artemisa, a través de la cual de la 4ª División del Ejército pues ha sembrado 330.000 árboles nativos de la región amazónica, como lo decía, como una estrategia para poder combatir la deforestación. La meta para el año 2030 es llegar a 0 hectáreas de bosques deforestados, pero yo quiero entonces partir de ahí y bueno, a pesar de que se ha
confirmado que la deforestación descendió un 34% este año. Pues, doctor Rodrigo, yo sí quisiera preguntarle si realmente son suficientes este tipo de acciones para contrarrestar el peso que nos genera la deforestación en el país. Es decir, es un buen primer paso, podríamos, si usted me lo permite decirle así, pero realmente son acciones contundentes y no solo estas, un poco también le voy a meter aquí todos estos tratados que se han tratado de firmar en el mundo, aquí en Colombia en el 2021, eso firme para aquí, firme para allá, yo me comprometo, pero al final de cuentas, pues se queda casi que en la tinta, ¿no? Como dicen por ahí. Daniela, dos cosas. Primero, sí es importante y es, digamos, lo valioso que haya habido ese descenso en un primer semestre del año comparado con el anterior. Sin embargo, para que todos lo tengamos claro, esa misma cifra es la que tuvimos en el año 2019, ¿sí? Y esa cifra es la que nos llevó al final del año a tener en la zona Amazonia 100.000 hectáreas perdidas. Entonces, digámoslo, son señales de cambio, pero no son suficientes. El otro dato, el problema es que hay una deforestación que es acumulativa, no es que cada año empecemos nuevamente y que entonces ya hayamos acabado. En los últimos 5 años se ha perdido más de 1 millón de hectáreas en el país y más de 600.000 hectáreas en la región amazónica. Sí, y en cambio la velocidad de recuperación ha sido muy baja, extraordinariamente baja. Sí, está muy por debajo, digámoslo, de esa cifra, y pues obviamente eso quiere decir que estamos perdiendo cada vez más áreas, uno. Dos, que estamos llegando a áreas mucho más sensibles en donde se pierde no solamente biodiversidad, servicios ecosistémicos críticos, sino además áreas que son muy, muy importantes para poblaciones vulnerables, ya sean indígenas o campesinas. Entonces, el acumulado es mucho mayor de lo que está sucediendo, digamos, en términos de esos primeros pasos que tú señalas. Número 2, en temas de la inversión, a pesar de que hay recursos nuevos y, digámoslo, pueden ser significativamente superiores a lo que teníamos anteriormente, esto también es en una escala muy pequeña. O sea, si yo te digo que subimos un 90% con respecto a lo que teníamos, por decir una cifra cualquiera, no es suficiente en la medida en que la línea base que teníamos es extraordinariamente baja. Recuerda que aquí en Colombia, desafortunadamente, la inversión del Ministerio de Ambiente ha sido, si no la última, la penúltima de todos los ministerios, en donde adicionalmente hemos dependido de una manera muy importante de la cooperación internacional, ¿cierto? No ha habido una buena respuesta de los ministros de Hacienda, ni de este ni de los anteriores gobiernos, y en ese sentido no tenemos las capacidades. Ese es el punto uno. Número 2, este no es un asunto solamente del sector ambiental. De hecho, creo que es el que más esfuerzos hace. Hoy por hoy, los esfuerzos no se están haciendo de manera apropiada en el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? No se hace. Y eso tiene que ver otra vez con el tema de control y recuperación de tierras y asignación de derechos a comunidades vulnerables. Sin esa ecuación es imposible. Segundo, tampoco hay un esfuerzo apropiado en la orientación de los recursos públicos que están en algunos casos incentivando la deforestación. Caso concreto, carreteras. Hoy por hoy la inversión de carreteras es la inversión más grande que tiene el Estado colombiano en la región amazónica y coincide en varios casos críticos con las zonas de mayor deforestación y acaparamiento. Y tercero, tampoco hay suficiente esfuerzo, Daniela, en la utilización de los recursos técnicos y financieros para seguir las cadenas de dónde viene el dinero que se está utilizando para la deforestación, que no son solamente ni de la minería ilegal ni el narcotráfico local, sino que básicamente provienen de otro tipo de conglomerados que tienen caras a veces legales e ilegales en el mismo escenario, ¿cierto? Pero que son los que están moviendo esto. Mira, Daniela, una última cifra. 1 millón de cabezas de ganado nuevas, 1 millón de nuevas cabezas de ganado metidas alrededor de Chiribiquete en los últimos 5 años. Más de 2.500 kilómetros de carreteras nuevas en el año 19 y 20 alrededor de ese mismo sitio, ¿cierto? Y 400.000 hectáreas deforestadas sobre el zona donde metieron ese millón de cabezas. Eso nos da que hay más de 5 billones de pesos en capacidad financiera para hacer esa transformación.
¿Dónde está la investigación que nos diga de dónde vienen esos recursos y hacia dónde van y cómo se lavan? Sí, pues doctor Hennessy, la verdad es que el panorama que nos plantea el doctor Botero es bastante preocupante porque de cierta manera sí, el mismo Estado no puede controlar el uso de esos recursos y de alguna manera también es partícipe, pues el panorama no es para nada positivo. ¿Cómo hacer o qué acciones contundentes se necesitan para poder contrarrestar de una vez por todas la deforestación? ¿Podemos, digamos, de alguna manera lograr respetar esos espacios de deforestación cero que ya se tienen? El detener la deforestación es un esfuerzo que demanda enorme complejidad. Es un problema muy complejo, porque no solamente tiene que ver con el acaparamiento de tierras, con las prácticas de agricultura, con las invasiones de ganaderías ilegales en parques y en zonas de reserva. Tiene que ver también con el problema de la subsistencia del pequeño campesino, tiene que ver también con el mismo campesino que siembra coca por subsistencia y entonces tenemos que analizar el problema del narcotráfico desde su perspectiva de complejidad y no desde la perspectiva individual del pequeño campesino que se ve obligado a sembrar coca. Lo que sí es cierto es que la deforestación para los colombianos es la prioridad. Es la prioridad para cumplir la meta de descarbonización que el país se ha trazado en el Acuerdo de París. Nosotros debemos reducir en 51% nuestras emisiones de carbono antes del año 2030. Sí. Para aspirar a que lleguemos a una carbono neutralidad antes de 2050. ¿Qué significa reducir emisiones de carbono? Significa dejar de emitir, pero si tenemos una altísima deforestación en nuestros bosques, estamos perdiendo la capacidad de absorción de carbono que esos bosques le prestan a la sociedad y a la naturaleza. Entonces el problema hay que mirarlo desde una perspectiva de complejidad. También estamos acabando con la biodiversidad cuando acabamos con los árboles y con la deforestación. Pues usted ya nos está hablando del tema complejo que tiene la particularidad además de nuestro país, que habla además de algunos de los actores que deforestan nuestro país, que son algunos campesinos que deciden sembrar coca, pero por necesidad. Pero ya quiero que al volver hablemos también de otros actores que son los directamente implicados y quienes además están deforestando nuestro país, para que nos comente sobre el tema. Vamos a un pequeño corte comercial y al regreso hablaremos de la situación actual de la deforestación en Colombia. Ya regresamos. De nuevo, en ¿De qué se habla? Pues continuamos hablando sobre este tema bastante interesante para todos en nuestro país, es la deforestación y las amenazas también a líderes sociales ambientalistas. La Amazonía colombiana sufre daños irreparables por la destrucción de los bosques. Desde traficantes de madera hasta grupos narcotraficantes son los verdugos de la naturaleza, son los verdugos de la Amazonía. Veamos el siguiente informe especial. Son las 10 de la mañana en San José del Guaviare, una población de la Amazonía colombiana. Las actividades cotidianas de sus pobladores avanzan mientras la sensación térmica va en aumento. ¿Cuánto cree que está la temperatura hoy en San José? Pues ahorita hoy en San José está pues a 35 a 38 grados. ¿Es eso normal? Pues en este momento sí, pero por la tarde tipo 2, 3 de la tarde se pone a 40, a 42 grados. Oigan, sí, qué calor está haciendo aquí en la capital de San José del Guaviare. Sí, señora, a esta hora vamos a comprar los ventiladores. En cada esquina las respuestas de los habitantes con respecto al tema de la temperatura coinciden. Creo que no es normal la temperatura, no solamente acá en Colombia ni en el Guaviare, sino en todo el mundo. Los habitantes de la Amazonía saben que con el medio ambiente algo está pasando,
que las cosas no van bien y creen conocer una de las causas. Hace 15 años atrás no era así, había muchísima selva. Hoy en día ya no, hoy en día se siente demasiado el sol. Las cifras no son las mejores. Según el IDEAM, en el año 2020 en Colombia se perdieron más de 170.000 hectáreas de bosque, el equivalente a 2 veces la extensión del departamento del Meta. Esto a causa de un flagelo que no se detiene, la deforestación. El Guaviare figura como el tercer departamento en área deforestada. Para el año anterior teníamos para el primer semestre alrededor de 11.000 hectáreas deforestadas y este año bajaron alrededor de 5.000. Ya que aún seguimos siendo deforestadores. Pero para conocer la realidad del problema hay que salir de San José y recorrer estas trochas, entrar al lugar en donde se confunde la llanura con la selva. En uno de esos lugares está esta mujer. ¿Qué ha pasado que hemos sobrevivido de todo esto? Porque yo me creo una sobreviviente de todas las guerras. La señora Rosa llegó a la región en la bonanza cocalera de mediados de los 90. Se estableció con su familia y conoció el negocio al derecho y al revés. La plata la pesaban era en romana. Aquí no se contaba, se pesaba en romana. Más fácil, porque era mucha cantidad. Entonces, tras eso, ¿sabe qué venía? Pues muerte y venían peleas. Y con la bonanza también llegaba la quema de bosques y la búsqueda de terrenos para sembrar cultivos ilegales. Así se creó la mala práctica de irrespetar la naturaleza. Oh, terrible, terrible, o sea, siento vergüenza. Es como si estuviera deforestando. Yo me siento mal. Siento vergüenza porque cuando su familia hace algo, usted siente vergüenza, ¿cierto? Usted se da a su comunidad, cuando la comunidad le embarra, usted siente pena. En su finca y mientras recorre su vivero de especies nativas, reconoce que se cansó de hacer parte del grupo que le hacía daño al ecosistema. Se retiró del negocio y empezó a trabajar en favor de la selva. Desafortunadamente, la deforestación sigue sin detenerse. ¿Usted cree que la deforestación en el Guaviare está haciendo el mismo o más daño que la coca? Claro que sí, claro que sí. Yo me atrevería a decir que sí, porque es que han deforestado grandes cantidades para solo potrero. Eso es muy triste, eso es muy doloroso. ¿Qué le produce a usted todo esto que está pasando? Me duele que la gente no es consciente. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando la violencia nosotros la mirábamos lejos en el televisor, pero nunca pensamos que nos iba a llegar acá. Cuando la miramos acá, carajo, nos dimos cuenta que la teníamos. Eso ha pasado con el cambio climático. No nos preocupamos, era tumbe y tumbe y tumbe y tumbe y queme. Y estamos mirando ahí las consecuencias. Esos daños que ha sufrido la selva son un objetivo de alto valor para la fuerza pública, quienes no ahorran esfuerzos en combatir los delitos ambientales. Pues continuamos nuestra entrevista con los dos expertos invitados y quiero preguntarle a Rodrigo si defender las causas en pro del medio ambiente puede ser, digamos, una cuestión de vida o muerte para usted. Quiero preguntarle, ¿cada vez va a ser más peligroso defender los ríos, los bosques, las selvas, los animales, etcétera? Porque vemos que en Colombia, por ejemplo, pues los líderes que defienden estos temas en las regiones han sido asesinados. Desafortunadamente sí, es muy peligroso porque además volvemos otra vez al punto de origen. ¿Cuál es la causa estructural? Otra vez es el acceso a la tierra. Estos bosques que se están perdiendo allí, que ustedes están pasando en sus imágenes, son bosques de tierras baldías de la nación, tierras que deberían ser adjudicadas, ¿cierto?, a población vulnerable, en particular población campesina. En la medida en que hay ese proceso de acaparamiento, esa población sigue siendo empujada, ¿cierto?, hacia las áreas de frontera agropecuaria y cuya única forma de sobrevivencia será otra vez seguir el ciclo de tumbar, talar, quemar, hacer una finca y luego entregarla nuevamente al mercado agropecuario. Ese es el esquema que se está dando y obviamente la presión sobre este tipo de familias es muy, muy, muy alta. Eso por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, en el tema de los resguardos indígenas, hay una presión enorme. Los dos resguardos indígenas más grandes del noroccidente amazónico, que son Nucac y Yaguara, tienen una presión hoy por hoy como ningún otro resguardo en la Amazonia colombiana. Tienen desplazamiento de su población, tienen un cambio total en la cobertura original de ese sitio y además tienen nuevo poblamiento. Eso de hecho le quita la función ecológica y función social de la propiedad a dos resguardos.
Eso es absolutamente crítico por la repercusión que puede tener en términos de la ampliación del fenómeno a otras áreas. Entonces, ¿más peligroso para dónde? No, y es que para que nuestros televidentes también se hagan una idea, en septiembre de este año salió el informe de la ONG Global Witness que encabeza Colombia con el país que más líderes, digamos, ambientalistas, pues se han asesinado en su territorio. Manuel, otro tema muy importante que lo hablábamos al inicio del programa son los acuerdos que se firman en pro, digamos, de proteger los recursos naturales. Uno de esos es el de Escazú. ¿Realmente, digamos que ratificar este acuerdo mejoraría la justicia y la situación ambiental en nuestro país? No solamente mejoraría la justicia ambiental, sino que facilitaría la democracia, facilitaría la competitividad de las empresas, facilitaría el desarrollo, porque el acuerdo de Escazú está basado en acceso a la información. La sociedad tiene derecho a saber qué puede o no afectarla en materia ambiental y climática. La sociedad tiene derecho a saber si un proyecto nuevo es potencialmente peligroso o no. Y por lo tanto tiene derecho a que la información que hay sobre ese proyecto sea transparente, sea pública, sea debatida. Ese es el corazón del acuerdo de Escazú. Ahora bien, están matando a los líderes ambientales. El acuerdo de Escazú tiene también un componente que facilita al Estado tomar medidas para defender a los líderes ambientales. Pero aquí volvemos otra vez al tema de las causas y no de los síntomas. Y las causas, lo que primero hay que preguntarse es ¿por qué están matando a quienes defienden la vida, si es la vida la que está amenazada? Pues ahí está. ¿Por qué están matando a esas personas que se preocupan por tratar de salvar lo poco que nos queda de planeta, doctor Manuel y doctor Botero, que como lo veníamos diciendo también en el transcurso del programa, pues es que ¿por qué ir a buscar también unos recursos por fuera? ¿Por qué preocuparnos tanto por lo que pasa en otros lugares en lugar de meter esos recursos y esa atención y esa conciencia que se necesita en tratar de recuperar lo que tenemos acá? A los dos muchísimas gracias. Entender, por supuesto, todos ustedes en sus hogares a tener conciencia de que los recursos son finitos, se nos acaba el agua y no tenemos nada más que hacer. Como dice una compañera que conozco, no hay planeta B. Hasta aquí, ¿de qué se habla también? Ustedes muchas gracias por acompañarnos.